Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 14 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. Aquí vamos a hablar sobre la poesía negra. En este módulo estudiaremos la poesía negra, un género poético casi exclusivo de Hispanoamérica que se desarrolla en las Antillas a principios del siglo XX. Veremos las figuras del puertorriqueño Luis Palés Matos, los dominicanos Manuel de Cabral y Tomás Fernández Franco y los cubanos Nicolás Guillén y Emilio Bayagas. Como ya hemos visto en los módulos anteriores, a finales del siglo XIX y principios del XX, con la independencia de las antiguas colonias, se originan cambios económicos que no siempre redundan en el crecimiento de los nuevos estados. Esto hace que se produzcan levantamientos de las clases más desfavorecidas que, por otra parte, empiezan a tomar conciencia de su identidad, a sentirse orgullosos de ella y a reivindicarla. Si ya hemos visto que muchos poetas adoptan elementos criollos en su obra, es en la poesía negra donde esta tendencia alcanza su máxima expresión. El movimiento de la poesía negra surge en el Caribe en torno a 1925 como una forma de reivindicar a la raza negra e integrarla en la cultura hispanoamericana. La presencia de esta población negra tiene sus raíces en el tráfico de esclavos como mano de obra barata para trabajar en las plantaciones y en las minas. El fenómeno de la poesía negra no era completamente nuevo, ya que contamos con ejemplos barrocos en la poesía de Góngora, Quevedo o Lope de Vega y en Hispanoamérica en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que introduce elementos negros en sus villancicos como en el villancico 232. Estos elementos negros aparecerán de forma intermitente en la literatura hasta que a principios del siglo XX cobran una gran fuerza. En estos poemas la imagen del negro es siempre estereotipada y folclórica. La poesía negra construye un negro exótico, alegre e ingenuo, y en su habla estereotipada se potencian los elementos rítmicos. En esta poesía los poetas no se plantean reivindicaciones sociales, sino que buscan únicamente afirmar la presencia del elemento negro y mestizo como elemento enriquecedor de la cultura hispanoamericana. Se podría enmarcar este movimiento dentro del descubrimiento de lo negro en Europa y América, con la influencia negra en muchos artistas como Pablo Picasso y en su cuadro Las señoritas de Aviñón, o el desarrollo del jazz en Estados Unidos. Vamos a comenzar hablando sobre Luis Palés Matos. Ya Rubén Darío escribió el poema La Negra Dominga, en el que trata el tema de la negritud, pero no fue más que un elemento aislado en su obra. ¿Conocéis a la Negra Dominga? Es retoño de cafre y mandinga, es flor de ébano henchida de sol. Ama el ocre y el rojo y el verde, y en su boca, que besa y que muerde, tiene el ansia del beso español. Sin embargo, el puertorriqueño Luis Palés Matos es el primer poeta que hace de lo negro el objeto de gran parte de su obra. Nació en Guayama, Puerto Rico, en 1898 y pronto inició su actividad poética. Junto a José Diego Padró fundó el diepalismo, movimiento poético en el que se hace hincapié en la sonoridad y musicalidad de los versos. En una primera etapa su poesía está influida por el modernismo y el ultraísmo, y ya entonces publica un poema llamado La danzarina africana, aunque de escaso interés. En 1925 publica su poema Pueblo Negro, que marca realmente el inicio de su poesía antillana. En este poema se combinan aspectos formales clásicos con el elemento africano. El poema comienza con una evocación de algunos pueblos negros. Esta noche me obsede la remota visión de un pueblo negro. Musumba, Tombuctú, Farafangana. En la quinta estrofa aparece ya una referencia a los elementos fonéticos que tanta relevancia tendrán en su poesía.
Alguien disuelve perezosamente un canto monorítmico en el viento pululado de húes que se aquietan en balsas de diptongos soñolientos y de guturaciones alargadas que dan un don de lejanía al verso. Aunque publicó otros libros como Azaleas y Canciones de la vida media, el libro con el que realmente se consagra a la poesía negra es Tuntún de Pasa y Grifería. Este libro se divide en 4 secciones: tronco, rama, flor y poemas nuevos. Palés Matos recrea en este libro un mundo negro que supone una ficción compuesta de muchas referencias, ya sea Puerto Rico, Haití o lo propiamente africano. El libro se inicia con el poema Danza Negra, en el que predominan los elementos fónicos, imitando los ritmos de la danza y de la percusión. Lo importante no es tanto el sentido como el ritmo que lo invade todo. Calabó y bambú, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó. Es el sol de hierro que arde en Tombuctú, es la danza negra de Fernando Po. El cerdo en el fango gruñe pru pru pru, el sapo en la charca sueña cro cro cro. Calabó y bambú, bambú y calabó. Con este poema Palés nos introduce en un ritual en el que hay lugar incluso para el canibalismo, como en su poema Ñam Ñam. En él juega sin vacilación con el tópico del negro caníbal y a través de él entramos en una danza sacrificial. En otro de sus poemas el tema es el cuerpo de la mujer negra, un cuerpo sensual hecho para el ritmo y las danzas como la rumba, macumbé, camdolé, bámbula. Vamos a hablar ahora sobre Nicolás Guillén. Nicolás Guillén nació en Camagüey, Cuba, en 1902. Tras terminar sus estudios de bachillerato en 1920, empezó a publicar sus poemas y a colaborar con las revistas locales. En 1926 se instala en La Habana, donde trabaja en la Secretaría de la Gobernación. Allí conoce a García Lorca y al poeta negro estadounidense Langston Hughes. En 1937 viaja a España, que se encontraba entonces en plena guerra civil. Allí contactará con los grandes poetas del momento e, impresionado por lo que ocurre en este país, ingresa en el Partido Comunista. A su vuelta a Cuba, combina la literatura con las actividades políticas y viaja por América Latina, Europa, Rusia y China. La obra poética de Nicolás Guillén es muy extensa. Cultiva la poesía negra fundamentalmente en su primera etapa con libros como Poemas de Transición, Motivos de Son, Sóngoro con Songo, Poemas Mulatos o West Indies Limited, y otros como El Son Entero o La Paloma de Vuelo Popular. Si bien el tema de la negritud ya había sido introducido en la poesía cubana por Ramón Guirao con su poema Bailadora de Rumba y por José Zacarías Taller con el poema La Rumba, es Nicolás Guillén el que realmente hace de este tema su estilo. Aunque en este poeta vemos rasgos estilísticos comunes con Palés Matos, como el uso de palabras autóctonas, las gitanjáforas o el carácter percusivo y musical de sus versos, su visión del negro se reduce a Cuba y es más realista que la de Palés, e incorpora en algunos poemas una reflexión sobre la condición del negro en la sociedad cubana. En Motivos de Son, en el poema Búcate Plata, una mujer amenaza a su marido con marcharse de casa porque no hay dinero. Búcate plata, búcate plata, búcate plata, porque no doy un paso más. Estoy a arroz con galleta, namá. Yo bien sé cómo tató, pero viejo hay que comer. Búcate plata, porque me voy a correr. Después dirán que soy mala y no me quedarán tratar, pero amó con hambre, viejo, ¿qué va? Con tanto zapato nuevo, ¿qué va? Con tanto reloj, compadre, ¿qué va? Con tanto lujo, mi negro, ¿qué va? En estos poemas, Nicolás Guillén parece adoptar el ritmo del son cubano con su estructura de pregunta y respuesta, como la que vemos en la estrofa del poema anterior. En el poema Tú no sabes inglés, una mujer se burla de un hombre por su desconocimiento del inglés. Reproducimos el siguiente fragmento. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora de sillé. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de try one,
de Try One y One to Three. En su libro Songoro Kosongo hay una serie de poemas en que, sin utilizar el habla de los negros ni las onomatopeyas, hay una reivindicación de la negritud, como vemos en el primer poema titulado Llegada. Aquí estamos. La palabra nos viene húmeda de los bosques y un sol enérgico nos amanece entre las venas. El puño es fuerte y tiene el reino. En otro, Madrigal canta a la mujer negra. Tu vientre sabe más que tu cabeza y tanto como tus muslos. Esa es la fuerte gracia negra de tu cuerpo desnudo, signo de selva el tuyo, con tus collares rojos, tus brazaletes de oro curvo y ese caimán oscuro nadando en el zambeze de tus ojos. Incluye también poemas a la música y los instrumentos cubanos como bongo, canto negro o rumba. El propio título West Indies, las Indias Occidentales, es decir, las Antillas, tiene un tono irónico en el que critica la presencia del imperio americano en la isla. Asimismo, indica que ya no se refiere únicamente a Cuba, sino a todas las Antillas. En esta obra habla del mestizaje fruto de la esclavitud, como en el poema Balada de los dos abuelos. Qué de barcos, qué de barcos, qué de negros, qué largo fulgor de cañas, qué látigo el del negrero. En otro de sus poemas, Sabás, critica la situación de pobreza de los negros. Nicolás Guillén utiliza motivos negros para criticar las desigualdades o el imperialismo americano, como es el caso de su famoso poema Sensemayá, canto para matar una culebra. La culebra muerta no puede comer, la culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe, sensemayá la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sensemayá no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe, sensemayá la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sensemayá se murió. En el año 1937, Nicolás Guillén viaja a México y después a España. A partir de entonces su compromiso político se hace aún mayor y su visión se hace más universal. Con el poemario El son entero, publicado en 1947, retoma el tema antillano, pero sin perder el tono crítico como en su poema Mi patria es dulce por fuera. Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Mi patria es dulce por fuera, con su verde primavera y un sol de hiel en el centro. En una canción a Stalin pide a los dioses yorubas la protección para Stalin. Stalin, capitán, a quien Changó proteja y a quien resguarde Ochun. A tu lado cantando los hombres libres van el chino que respira con pulmón de volcán, el negro de ojos blancos y barbas de betún, el blanco de ojos verdes y barbas de azafrán, Stalin, capitán. Vamos a hablar ahora sobre Manuel de Cabral. Manuel de Cabral nació en Santiago, República Dominicana, en 1907. Comenzó los estudios de Derecho, pero los abandonó. En 1931 se trasladó a Santo Domingo y en 1938 viaja a Nueva York, donde al cabo de 3 meses logra un trabajo en la Embajada Dominicana. A partir de entonces desarrolla una carrera diplomática que le lleva a viajar por todo el mundo. En 1992 recibió el Premio Nacional de Literatura. Murió en Santo Domingo en 1999. Fue un autor muy fecundo que cultivó tanto la poesía como la prosa. Practicó la poesía negra y ejemplo de ello son sus obras 12 poemas negros, Trópico Negro y Compadre Mon. Su poesía negra tiene un componente folclórico, pero poco a poco tiende a la crítica social. El poeta suele hablar no del negro dominicano, sino del de otras islas antillanas, como en el poema Trópico Picapedrero, en el que habla de los mineros haitianos. Y los hombres negros cantan cuando pican, como si ablandara las piedras su voz. Mas los hombres cavan y no acaban nunca, cavan la cantera, la de su dolor. Contra la inocencia de las piedras blancas, los haitianos pican bajo un sol de ron. Los negros que erizan de chispas las piedras son noches que rompen pedazos de sol. Vamos a hablar ahora sobre Emilio Bayagas. Emilio Bayagas nació en Camagüey, Cuba, en 1908.
Estudió pedagogía en la Universidad de La Habana, obteniendo el título de doctor en 1933. En 1937 viajó por Francia enviado por la Secretaría de Educación. Se doctoró en Filosofía y Letras en 1946 y consiguió una beca para una institución dedicada a la educación de los ciegos en Nueva York, para lo cual aprendió braille. Murió en La Habana en 1954. Cultivó el ensayo y la poesía. En el campo de la poesía se aprecian dos tendencias en su trayectoria, una más ligada a la poesía pura y otra ligada a la poesía negra, que es la que le dio más fama, y que cultivó principalmente en su cuaderno de poesía negra publicado en 1934. Entre sus poemas más conocidos están la Elegía de María Belén Chacón, en el que el poeta, como otros poetas de la poesía negra, elogia el cuerpo y el ritmo de la mujer negra. María Belén, María Belén, María Belén, María Belén Chacón, María Belén Chacón, María Belén Chacón, con tus nalgas en vaivén de Camagüey a Santiago, de Santiago a Camagüey, en el cielo de la rumba ya nunca habrá de alumbrar tu constelación de curvas. Otro de sus poemas más famosos es la canción para dormir a un negrito. Si bien la poesía negra fue solo una etapa pasajera dentro de la producción poética de Emilio Ballagas, los poemas que en ella compuso están dentro de lo mejor de este género por su belleza. El poeta que practicó la poesía pura no dotó a estos poemas de ningún contenido social o crítico. Y terminamos aquí este módulo dedicado a la poesía negrista. Muchas gracias.